En Colombia, los líderes y lideresas sociales viven en situación de riesgo porque hay sujetos y grupos a los que les incomoda la defensa que hacen de los derechos de sus comunidades. Sin embargo, poco se sabe de los jóvenes que como líderes y lideresas en espacios urbanos se preocupan por buscar una vida digna para la gente de sus barrios, convirtiéndose en actores de cambio que dejan huella en las siguientes generaciones, gestando transformaciones desde lo social, político y cultural. Dentro de los barrios uno encuentra muchos líderes y muchos líderes en las ciudades. Generalmente el líder o es una persona que ha estado vinculada a las acciones comunales y demás, o el líder es un joven estudiante, un joven que se encuentra en su comunidad y que tiene un trabajo precario o que no tiene trabajo. Todas estas personas se van vinculando con miras ¿a qué? Pues a que la sociedad sea un poco más justa. Hay distintas formas de ser joven. No hay una juventud que pueda resumir las diferentes formas en que los jóvenes habitan, enriquecen el mundo, sino que hay distintas formas y una de esas les permite ejercer liderazgos sociales muy importantes, como ejercer unos liderazgos culturales en temas de medio ambiente, en expresiones simbólicas de muy distintas formas. Sí, hay muchos jóvenes que están queriendo involucrarse, especialmente los jóvenes que han sido capacitados políticamente. Y cuando uno habla políticamente no es en un partido político, sino que tengan conciencia social, que tengan conciencia de lo que está sucediendo. Los jóvenes están sintiendo que tienen que, pues en la práctica, asumir un liderato, que están dejando también las personas ya de mucha edad y que han liderado luchas en las veredas, en los pueblos. Las múltiples iniciativas y procesos juveniles que hoy tienen lugar en cada rincón de Bogotá demuestran el interés de los jóvenes líderes y lideresas sociales por defender los derechos de las poblaciones vulnerables de la capital. Sin embargo, algunos procesos se ven afectados por la estigmatización hacia la juventud, promovida incluso por los medios de comunicación al retratarlos como vagos, delincuentes o rebeldes, e invisibilizando que muchos jóvenes realmente trabajan por ver una ciudad posible y justa para sus comunidades. Entonces hay estigmatización a los jóvenes desde hace mucho tiempo porque el joven siempre tiende a estar creando nuevas formas culturales de vivir, y eso choca con los viejos, con los adultos. Porque nosotros los adultos uno cree que solamente quiere estar igual y lo que se sale de ahí está mal. Las políticas de juventud puedan tener alguna posibilidad de desarrollo positivo en términos de que sean los jóvenes los que se las apropien, las vivan, las desarrollen. Pero eso solo se entenderá si aprendemos que no son dinámicas que se puedan llevar desde una perspectiva adultocéntrica, desde la institucionalidad, imponérselas a los jóvenes, sino que tenemos que reconocer las formas que están desarrollando porque la sociedad contemporánea está cambiando a ritmos muy acelerados. Si los jóvenes proponen nuevas formas culturales y diversas perspectivas de cambio, ¿qué se puede hacer para que desde los distintos entornos e instituciones reconozcan sus esfuerzos y ayuden a transformar la realidad del país? Los entornos comunitarios, etcétera, tienen que ser espacios protectores para los jóvenes, estimulantes para los jóvenes, donde se les reconozcan sus capacidades, etcétera, y no tengan que ese esfuerzo que les toca hacer para que todo el mundo los acepte. Hay que empezar desde ya, hay que empezar a mostrar cuáles son los liderazgos, qué es lo que están haciendo estos líderes, están trabajando por qué, por su comunidad, y mostrar sus luchas para que los demás empecemos como a sentir pues esa afinidad por ese liderazgo y darnos cuenta que también es nuestra lucha, que nos vale a nosotros. Creo que lo que han hecho los jóvenes, y aprovecho la oportunidad para decirles, nos han enseñado muchísimo a los que no somos tan jóvenes. Sepan que ustedes son garantes además de la imaginación, garantes también de la creación. Lo que han hecho en las grandes movilizaciones del año pasado es algo muy efectivo para que la sociedad se dé cuenta que los jóvenes aquí sí están pensando. Lo que realmente necesitamos es que las cosas pasen en los territorios, es que estas cosas lleguen a las localidades, lleguen a los barrios y que haya un contacto directo con los jóvenes y una interacción mayor. Entonces, este es el gran desafío, porque herramientas tenemos, conocimiento hay, nos falta, pero tenemos con qué actuar, pero hay que actuar, hay que llegar,
A esto hay que ponerle recursos, hay que darle continuidad. Y bueno, en ese esfuerzo estamos todos por contribuir a que así sea. Politécnico Gran Colombiano.